Ok, esta pregunta de Noemí, perdón, quiero responderla porque es importante. Y si alguno tiene otra pregunta, pues también me gustaría poderle ayudar a responder. Matías, te doy la palabra. Creo que fue, no sé si es el tema de ir escuchando a la persona, en el caso que yo tuve, ¿no?, con mi pareja de clase, del ejercicio, y bueno, quizás no estaba al día todavía con el tema de la empatía, pero yo sentí que no tuve empatía con ella porque estaba que corregía. Yo creo que eso era lo único que pregunté la vez pasada y creo que sí se respondió, pero eh, no sé, hay más casos quizás donde quizás no estamos pensando solamente en hacer bien quizás las cosas, como en mi caso, ¿no? Que solamente me concentré en lo que yo hacía, pero no en lo que la persona expresaba, ¿no? Y creo que me volví egoísta de alguna manera. Ok, eso es interesante, que por lo menos tú hayas podido percibir esto. A veces no se percibe en el momento, pero se puede percibir después. ¿Ok? Y eso es bueno que hayas hecho ese análisis sobre ti mismo. De eso se trata la empatía, de que tú veas cuando una persona puede o no puede hacerlo, si te es o no es empática, y que todo esto te lleve a mirar hacia adentro, hacia ti mismo. Entonces, es uno de los objetivos de la empatía. No solamente beneficia a la persona que tú le das empatía, sino también te beneficia a ti mismo en aprenderte a conocer más. ¿Sí? Pero tú tenías una pregunta que me hiciste el día miércoles en nuestra clase y dijiste que me lo ibas a hacer ahora. No la anotaste, te dije que la anotaras. 2 minutos. Ok. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Era la pregunta que Matías hizo ayer. ¿Recuerda? En la reunión de ayer, él hizo la pregunta, ¿cómo resolvemos el dilema, entre comillas, de justificar matrimonio homosexual si son, como muchos dicen, como los conservadores dicen, anatural? O sea, porque no generan procreación. No, esa es la pregunta, Matías, creo, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? Más creo que relacionado con el tema de higiene, porque siempre he escuchado que no es normal hacerlo por eso. El tema del coito, ¿no? O el tema antinatural, que es, no sé, anal, por decirlo así, más directo. Entonces, siempre eso yo lo había escuchado desde la iglesia, de personas de afuera, desde médicos. Entonces, casi eso es algo que ahorita recién lo estaba buscando también y encontré algunas respuestas, pero bueno, quizás haya más, ¿no? Entonces, como tú dijiste, la clase es la pregunta si que tocamos ese tema ahora o si vamos muy en otra dirección si entramos en el tema, porque siempre pienso que no es un asunto pequeño. Sí, claro. ¿Qué piensas, Solange? Si no hay más preguntas, entonces tal vez sí podemos abordarla. ¿No? Entonces, podemos aprovechar, entonces, en un momento no hay otras preguntas. ¿Cómo resolvemos ese asunto? Venimos muchos de nosotros de un fondo, de una historia cristiana, conservadora, donde existe la idea de que el matrimonio o la relación sexual se justifica. ¿Por qué? Porque crea vida, porque procrea.
es un asunto. El otro asunto que Matías toca es que sexo homosexual, específicamente entre o sexo anal, ante todo, tengo entendido, ¿no? Posiblemente, o hay estudios o información de que no es sano o que puede tener una connotación o una implicación peligrosa para la salud, ¿no? Algo en esa dirección creo que va la pregunta. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Qué es la opinión de los otros? ¿Cómo ven ese asunto? Ya que por un lado estamos entendiendo y estamos defendiendo que matrimonios, relaciones LGBTQ, homosexuales son perfectamente en armonía con la Biblia. No hay ningún problema con todo esto. Un argumento que ayuda mucho a entender esto, que las personas no son por elección homosexuales, nacen homosexuales. No es algo que los pueden cambiar, porque son pues así, igual como un hombre no puede cambiar de ser hombre, así nomás una mujer no puede dejar de ser mujer, porque así es, así nació. Y bueno, pero todo, como vemos, entonces, esa paréntesis, ese aspecto de la vida, de la relación. Iris, Giovanna, Brian, Diego, ¿qué opinan? Bienvenido, Diego. Gracias, Solange. Un gusto. Bueno, la verdad es que yo no me había puesto a pensar en eso, no sabría qué decir porque no me pregunté cuando lo pensé. Yo creo que como hay problemas cuando se da un curso antinatural, digamos, en ese aspecto cuando uno tiene sexo anal, es un curso antinatural y son áreas específicas del cuerpo que no están preparadas para cierta actividad. Sería como dañarlo, es como tú dijiste, Matías, antihigiénico en muchos sentidos, pero por lo menos en mi persona no sé si son argumentos fuertes para hacer esto un impedimento en el caso de ellos, digamos, ¿no? Porque si bien pueden contraer enfermedades, hoy en día las personas saben ya cómo cuidarse para no contraer ciertas enfermedades con tanto avance de la ciencia y todas esas cosas. Pero al fin y al cabo para mí termina siendo como una decisión que las personas tienen que tomar por sí mismas. Ok, tal vez estoy también mi opinión en esto. Hace muchos años había escuchado de una amiga que por su papá, que es médico o que era médico, que le explicó a ella que el intercurso anal es problemático porque entra algo en el cuerpo en un lugar que no es preparado para esto. Puede haber infecciones, puede haber bacterias, puede ser asunto que realmente es dañino también porque puede causar pequeñas fisuras en ese lugar de la piel que no es hecho para esto, para la penetración. Y de ahí la posibilidad o el peligro de enfermedades. Y según yo recuerdo, eso también es uno de los caminos o de las razones por contraer SIDA. Ok, nunca he investigado eso, yo no sé si eso es cierto, yo siempre tenía la confianza porque era de un médico. Habría que investigar eso, no sé si alguien sabe mejor sobre esto en detalle. Como se dice, hoy en día pues se contraen enfermedades por muchas maneras, no solamente por esta forma, ¿no es cierto?, en la relación sexual. En la comunidad homosexual siempre se ha promovido mucho el uso del condón. Y lo que yo no sabía, la otra semana tuvimos un estudio con otro grupo de Belice, donde una persona se preparó para el tema y dijo, de hecho, la relación anal en los homosexuales no es ni siquiera la relación más practicada, porque es
como ellos saben de sus peligros y problemas, ellos se necesita bastante preparación de limpieza, enema y todo eso. Y tampoco es una relación placentera para los dos. Es básicamente solamente una persona que recibe más placer en esto. Entonces no es ni siquiera algo que se practica tanto y buscan otros caminos, ¿no? Tanto otras maneras como se puede tener una relación sexual. Y entonces, eso es un aspecto que me pareció interesante, pero tampoco no sé mucho de este mundo y se puede investigar, se puede averiguar un poco más. Eso es un aspecto. Y después, Matías, a fin de cuentas, hay tantas personas en el mundo, tantas personas que siendo heterosexual simplemente no pueden tampoco tener una relación normal, ¿no es cierto? O procrearse, entonces, y eso tampoco los descalifica, ¿no es cierto? Entonces, dando la vuelta y haciendo de eso un argumento de que eso es algo que justifica una relación natural, no hay problema en ese mundo de crear niños. No hay, ¿no? Aunque muchos no quisieran, aunque no puedan, la cantidad de niños para procrearse, para crear vida, para crear familias. De hecho, siempre es un problema que hay de más niños que no tienen padres, problema, digo, entre comillas, ¿no? Que hay muchos niños que quedan sin padres o padres que no quieren tener hijos o no pueden tener hijos o tienen más hijos. Que hay una realidad y la realidad es muy diferente de esa teoría. Hay tantos padres que quisieran tener hijos, no pueden. Hay parejas homosexuales que quisieran adoptar niños, ¿no es cierto? Y yo creo, con sentido común, en la realidad, eso no puede ser un argumento lógico o válido para justificar una relación. Es mucho más que solamente procrearse que justifica una relación de dos personas. Eso es un poco lo que yo pienso en respuesta a esa pregunta. ¿Qué piensas? De hecho, yo estaba buscando información porque más o menos va por ahí como mencionaron algunos y sí, estaba buscando más argumentos porque de hecho la gente es muy cerrada algunos y yo creo como al final dicen, lo que estaba buscando es creo hacer otra pregunta, pero no vamos a ir para otro lado, ya creo que quizá en otro momento, ¿no? Porque ahí ya tengo otras preguntas más, pero que ya vienen con el amor, con el tema de los sentimientos. Ok, muy bien. Sol, tu audio está desactivado, creo. Gracias. Bienvenido, Brian. Ok. Quería saber quiénes de ustedes han revisado la lista de respuestas no empáticas que Carolina mandó. No han revisado. Por su silencio, lo sé. Tan bonito que lo hizo. Voy a tratar de reenviárselas para que las tengan todos en su mano. Tengo un minuto. Ok, aquí tiene que ser. Ella hizo un lindo trabajo. Ahí está. Todos la tienen, si la pueden mantener abierta en su computadora o en su teléfono, sería genial. La clase de hoy se va a tratar sobre estas respuestas no empáticas y consiste en que ustedes puedan reconocer el tipo de respuestas que ustedes proveen ante una situación. Yo les voy a plantear una situación y Marco les va a enviar a cada uno una respuesta que elaboré yo, que están en base a estos criterios, a esa respuesta que
Carolina nos hizo el lindo trabajo de editar. Y ustedes van a decirme qué tipo de respuesta es. La van a identificar y me van a dar la categoría de la respuesta que es y cómo debería ser una respuesta empática. ¿Ok? ¿Preguntas sobre la actividad? Disculpa, Sol, ¿por qué medio enviaron la lista? Creo que no la tengo. Oh, perdón. Te la envío de nuevo. Por el chat igual. Sí. Porfa. Cierto, es que... que ahora sí. Diego, tú tampoco la tienes, ¿no? Ahora sí. ¿Las tienen? Perfecto. Gracias. Como- Ok. ¿Listo? Amor, necesito su ayuda. Ya. De todas esas respuestas que yo le envié, excepto esta que voy a eliminar, tiene que enviar una al azar de cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Solo una. Un mensaje para cada uno, en privado. Aquí puede ser en el chat de Zoom. Los que vienen Porque abajo, los abajo de los que... de todo lo que me enviaste o solo los abajo de lo que eliminaste. de todo lo que le envié, a excepto de esas que estoy eliminando. Son dos que estoy eliminando. ¿Ok? No entiendo. Ok, Solamente déjeme- son frases sueltas, digamos, ¿no? Y le mando uno a uno. Eso. Uno a cada Ok. uno. Pero son más que personas, no importa, ¿no? Vamos a mantenerlo uno en cada uno por si entran otras personas. Y si no llegasen a entrar, después usted tiene que tener el orden indicado para volver a enviarles a las mismas personas una segunda respuesta. ¿Ok? Ok, espero que lo hago. Correcto. Aquí por el chat. Sí, por el chat de Zoom. Ujú. Así que todos van a estar atentos a su chat de Zoom. Él les va a enviar una respuesta. No quiero que las digan, las mantengan solo para ustedes. Y cuando todos la tengan, entonces vamos a empezar la actividad. Pero a que estén todos atentos. Ok. Casi todos. Falta que alguna persona. Entonces son las primeras 4 o 5 preguntas que yo he mandado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar Ya. con ¿Todos esto. tienen? ¿Alguien no recibió? Ok. Ahora, esta va a ser solo para usted. Y ahora explique qué tienen que hacer con eso. Ok, la última es para usted. Ok, en esta clase va a consistir en lo siguiente. Marco va a decir una frase que le acabo de mandar. Es sobre una situación
Y ustedes, uno por uno, van a dar su respuesta. Primero, por ejemplo, de acuerdo a mi pantalla, ¿cómo me salen? Iris, usted comienza y lee su respuesta. Pero léalo como si fuera su propia respuesta, natural. Si viniera de usted. Va a leer ese mensaje que Marco le envió. ¿Ok? Después de que Marco dice, el resto del equipo necesita identificar qué tipo de respuesta es esta. En qué categoría va usando su lista que les mandé. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Y nuestra respuesta la enviamos por privado o solo la guardamos en este momento? Hablar. Ah, ok. Muy bien. Yo les voy a decir por turno cuándo les van a dar su Ok. respuesta. Marco Ahora les envió. estoy entendiendo. Todos ustedes tienen respuestas ya hechas. Ustedes no tienen que inventarse respuestas. Solamente yo doy una pregunta o un comentario. Ustedes con su pregunta, con su respuesta, ustedes responden. Pero nos tienen que decir qué tipo de respuesta es esa que ustedes tienen. ¿Correcto? Ajá. Por ejemplo, ahora Marco va a decir la situación. Iris va a responder y el resto del equipo, menos Iris, va a decir qué tipo de respuesta es. ¿Ok? Usando la lista que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces usted comienza. Ok. Iris, Solange tuvo un examen para que se preparó mucho, pero falló el internet y no pudo enviar el examen. Tú me respondes ahora. No sé si esa sería la respuesta, pero La que lo tú que me tienes es envió, la respuesta. ¿sí? Exactamente. Ya dimos inicio a la clase de empatía. Eso fue lo que yo recibí. No, la que le mandó aquí en el Zoom. En el Zoom. En el chat En de el Zoom chat mandé de directo a Zoom. vos una. Ok. Lo siento. ¿Cómo aconteció? Correcto, esa es la respuesta. Ok, esa es la respuesta. ¿Cómo aconteció? Quiero que ustedes usando su lista me identifiquen qué tipo de respuesta es esta. Creo que es de reunir datos. ¿Reunir datos? ¿Qué dice Opino el lo resto? mismo. Ok. Ok. Esta es una respuesta de reunir datos, exactamente. Es interrogativa. Y a veces nosotros, cuando estamos frente a situaciones, nos acontece esto. A veces nos cuentan las personas y simplemente no entendemos la situación y entonces preguntamos más. Y a veces estas no son respuestas empáticas que la persona espera recibir. Así que podemos tener estas respuestas, pero tenemos que saberla elaborar para que sea de manera empática, que beneficie a la persona, pero que también te provea la información que tú necesitas para dar empatía como necesitas, consciente de ello. ¿Ok? Pero ¿es o no es una respuesta empática? Pregunta. Creo que está hablando en segunda persona porque él cuenta que es Solange. No Entonces, puedo yo contar mi historia. No puedo contar mi historia porque tengo que mediar entre las respuestas. Por eso que Marco la tiene que contar. Es como ustedes le tienen que dar empatía a Marco por esa situación que él conoce de una persona. ¿Me dejo entender? Ok. Yo solamente voy a mediar, por eso no puedo darles mi historia. Ok. Entonces, eso no es una respuesta empática. Entonces, Brian, Yo diría Solange que tuvo un no. examen. Espera, Voy a hacer otra vez lo mismo. un Solange momento. tuvo un examen para el que se preparó mucho, pero le falló el internet. Y no pudo enviar el examen.
Vale, ¿y cómo te sientes al respecto del asunto hoy? Ok. Eso no es una respuesta empática, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta es? ¿Qué dicen? Matías, tú dijiste que no, ¿por qué? Ya, lo primero que dijo Brian, perdón, dijo una palabra más. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Y cómo te sientes con respecto al asunto hoy? Sí, Es es una... interrogativo también. Mm. ¿Es un interrogativo? Ok, pero no es empático. Pienso yo porque, como es un poco complejo también, pero claro, para mí es lo mismo porque no le estás dando él no sabe, por decirlo así, ¿no? Como hemos estado aprendiendo, pero bueno, quizá también puedes comenzar por ahí, pero para mí también es un interrogativo, ¿no? Que quizás. ¿El resto qué piensa? Bien, Matías. Sí, es una respuesta empática porque la primera pregunta que le está haciendo es cómo se siente al respecto. Entonces, no la está juzgando a la persona como tal. Exacto. Está colocando en la atención en cómo la persona se siente. Entonces sí es una respuesta empática. Por eso le digo, ustedes pueden dar a veces la misma respuesta, pero si suena en tono de pregunta, depende cómo o qué tipo de pregunta, es una respuesta empática. En este caso es empática, no solo porque es una pregunta, sino porque está enfocada en cómo la persona se siente. Y ese es el centro o el fin de la empatía, entender cómo la persona se siente. Si para eso tienes que interrogar, interroga, pero tienes que centrar tu atención en la persona. Entonces, sí es una respuesta empática. ¿Se dan cuenta? Yo entiendo, Matías, porque a fin de cuentas Brian preguntó, ¿ya? Interrogó, pero te das cuenta que la pregunta es muy diferente. Va a algo muy específico, va a lo que se siente, a los sentimientos. Y siempre cuando tú llegas a los sentimientos y no a hechos, entonces tú eres empático con la pregunta. Por eso esa interrogación, por así decir, es una pregunta empática. Y ese punto que acaba de decir Marco marca la diferencia entre un interrogativo y una respuesta empática. ¿A dónde vas con tu pregunta? ¿Si vas al hecho o vas a la persona, al sentir de la persona? ¿Ok? Perfecto. Solo para aclarar, hermano Jorge, estamos en la sesión de preguntas de empatía. Marco plantea una situación y cada uno tiene una respuesta que dar. Marco dentro de poco le envía una respuesta a usted para que le toque en su turno. Pero si nos puede acompañar con cámara, sería lindo. Ok, siguiente persona, Matías. Marco va a leer la pregunta. Matías, mira, Solange tuvo un examen para el que se preparó mucho, pero le falló el internet y no pudo enviar el examen. Uy, y es que esa docente tiene un carácter muy fuerte y es poco comprensiva. Ok, ¿qué tipo de respuesta es esta? Miren sus tablas. Es no empática, es de juzgar y criticar, ¿no? Juzgar y crítica, ok. ¿Alguna otra característica de esta respuesta? Analizar. No. Matías, ¿podría repetir la respuesta, Solange? Por favor. Puede. Matías, Alimenta. Bueno. ¿Puedes repetir tu respuesta? Dice. Alimenta el fuego.
Ok, pero repite la respuesta que Marco te envió para la hermana Iris. Le dice, es que esa docente tiene un carácter muy fuerte y es poco comprensivo. Ok. Hermana Iris, ¿tiene alguna idea de qué tipo de respuesta es esta? Giovanna, ¿dónde estás? ¿Tú también tienes? Sí, ¿Cuenta historia o la analítica? Estoy entre esas dos. alimenta el fuego. Alimenta el fuego igual que Matías, ok. Alimenta el fuego, juzgar y criticar. Juzga y y critica. Juzga y critica, sí. criticar. Ok. Definitivamente, esa es la categoría, pero también entra dentro de una categoría de diagnóstico. Nosotros aprendemos a diagnosticar a la persona y para eso somos number one, porque es fácil, como dice la Biblia, mirar la paja ajena y no la viga dentro de nosotros. Entonces, somos muy buenos encontrando enfermedades y defectos en las otras personas, pero no a veces hacia nosotros. Entonces, eso se llama diagnóstico también. ¿Okay? Y son respuestas que solemos dar. Ese tipo de respuestas que yo elaboré son respuestas que fluyen de nosotros constantemente. ¿Ok? Ahora, vamos una vez más con el ejercicio. Marco, puedes repetir y Diego responde. Ok, Diego, mira, son para que se preparó mucho, pero falló internet y no puedo enviar el examen. Estás en mute. Ah, ah, qué pena. Sería bueno hablar con ella y saber por qué pasó eso. Ok. ¿Qué tipo de respuesta es esta? Diego, ¿la puedes repetir de nuevo? Pasó el avión donde Matías. Ajá. Ah, qué pena. Habría que preguntarle qué pasó ese día. Ok. Matías, ¿ya? ¿Qué tipo de respuesta es esta? Da simpatía. ¿Empatía? Creo que sería como recolección de datos de manera indirecta. Ok. ¿Da consejo? ¿Consejo? ¿Cómo ves el consejo, Iris, ahí? Para mí que está en esa, ¿da simpatía o da consejo? ¿Por qué consejo? Oh, la respuesta de él, ¿cuál fue? Diego. Qué pena. Ah, Diego, por favor. Qué pena. ¿Me puedes repetir la respuesta, Diego, por favor? La respuesta era, qué pena. Sería preguntarle qué es lo que pasó ese día. Eso. Está sugiriendo que se le pregunte qué pasó este día. Ok. Entonces, para ti es o consejo o Simpatía. Pero más simpatía. consejo. Más consejo, ok. Puede Mi ser comentario evita es, distraer. Giovanna, ¿puedes repetir? Perdón, evite distraer. Evita y distrae. ¿Cómo lo ves? ¿Esto? ¿Cómo identificas un evita y distrae? Es que al principio dice como, bueno, o sea, qué pena, y luego te lleva como al pasado preguntando
que pasó, digamos, antes. Ok. Marco. Creo que ha hecho una pequeña modificación a la pregunta, ¿no? Porque no fue así como yo la envié. Y creo que ha hecho dos preguntas, dos respuestas de una, ¿no? Porque al comienzo dice, qué pena. Y eso sí es dar simpatía. Pero después añadió una segunda parte que se habría que preguntar qué pasó ese día. Entonces tenemos dos preguntas, de respuestas aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué sería? Ya, la primera parte, dar simpatía, y la segunda parte, estoy de acuerdo, que es dar consejo. Ok. No es dar consejos. Simpatía, sí, es una respuesta simpática porque se siente apenado. ¿Ok? Pero no es empatía, es simpatía. Pero otra característica que tiene, definitivamente no es analítica, no minimiza las emociones, no es consejo. A ver, piensen un poquito, revisen un poco su lista. ¿Qué puede ser? Podría ser quizá educar, porque es como que le está indicando qué es lo que se debería hacer. No. La respuesta dice, habría que preguntarle qué pasó. Era preguntar qué pasó ese día para, por ende, eh, en base a la próxima respuesta, tomar acción. O ¿Y sea eso que qué tipo? reúne datos. Exactamente. Él está reuniendo datos, es interrogativa. ¿Por qué? Porque está preguntando sobre el hecho, sobre lo que pasó, no sobre la persona. Por ende, también no es una respuesta empática. ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros damos estas respuestas y no percibimos lo que acontece? No sé si a ustedes le ha pasado algunas veces que ustedes han hablado con amigos o con la pareja y la pareja de repente dio una respuesta de este tipo y no les dice, simplemente les mira feo y se da la vuelta, como diciendo, ¿qué se creo? O no entendés nada, como diciendo algo así, y se va. Y usted dice, ¿y qué dije? ¿Qué hice? No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado mucho tiempo. Pero son Una, respuestas no empáticas, Matías. sí, pero la respuesta que da Diego es, habría que preguntarle, o sea, nuevamente no es a la persona que necesita empatía, sino es como una orden también a otra persona que le tiene que preguntar algo así. La pregunta dice, habría que preguntarle lo que pasó. ¿No ves, Diego? ¿O estoy leyendo mal? Claro, Entonces, pues De lo que pasó, porque hablaba en tercera persona, porque así era la pregunta. la cosa es que tienes que darte cuenta que él está preguntando no por la persona ni por otra persona, está preguntando por el hecho, quiere saber el hecho, no importa quién pregunta en este caso. No importa si se lo pregunta a Marco, me lo pregunta a mí o a la profe. Está preguntando por el hecho. Está enfocado en el hecho y no en el sentir o en la persona, en cómo se siente. Por ¿Reconoces eso, eso, Matías? por eso reúne datos, ¿verdad? Por eso se reúne datos. Por eso es que reúne datos él. ¿Ok? Bien, vamos a ver con la respuesta de Giovanna. Marco, ¿puedes hacer la pregunta? Giovanna, mira, Solange tuvo un examen para el que se preparó muchísimo, pero después falló internet y ella no pudo enviar el examen. Ay. Una vez me pasó algo así y lo que hice fue hablar con mi jefe de carrera. ¿Qué es esto? No es una respuesta empática, es como contar historia. Exacto, es contar historia. ¿Cuál es el problema de contar historia? Depende cómo la cuentes, porque a veces al contarla tal vez realmente puedes llegar a dar un consejo. A veces sí, a veces no. Ok. Quizá ¿Alguien porque más? El problema,
Al Adelante. contar historia, expresas más o menos la perspectiva desde tu sentir y no desde el sentir de la otra persona. Exactamente, ese es el problema con el contar historias. Tú sacas a la persona el protagonismo de cómo se siente para poner lo que tú sentiste en ese momento. Entonces, no aprendes a ser empática, te vuelves a colocar tú primero. Nosotros conocemos una persona que hace constantemente esto y o sea, es hasta divertido en cierto punto, pero en realidad cuando necesitas empatía, no te ayuda. ¿Ok? Eso se llama ocupar, usurpar el lugar de la persona. Es como quitarla del escenario para tú pararte enfrente. Marco, ¿quieres decir algo? Sí, tú dijiste, conozco una persona, o yo dije, yo conozco muchas personas. Y parece que una cosa con la edad también aumenta ese problema, ¿no? Porque uno tiene tanta experiencia. Yo también caigo en eso, yo me digo muchas veces. Tantas historias recuerdo que encajan o que son similares, así uno tiene ese, como dije, con la edad, ¿no? Son excusas esas. Ok. Si bien eso es correcto, la edad influye en cierto aspecto, pero tenemos que ser conscientes. Esto es a través de un entrenamiento constante del cerebro. Son cosas que todavía nos pasan a nosotros también, que ya practicamos hace mucho tiempo esto. No mucho, pero más. Y igual, todavía cometemos a veces los mismos errores. ¿Ok? Entonces, esto es enseñarle al cerebro a pensar más lento y no por impulso. Ok, ahora vamos a hacerlo una vez más con Jorge. Sí, conmigo. Marco va a decir la pregunta y luego tú das la respuesta. Yo te envío una respuesta por el chat de Zoom, Jorge, ¿no es cierto? Lo habrás visto. Ahora yo te voy a otra vez repetir la respuesta, la pregunta, y tú respondes con esa pregunta que te hemos enviado. Jorge, Solange tuvo un examen, pero esa semana él se había preparado muchísimo para ello, pero al momento de dar el examen falló internet y no pudo enviar el examen. No puedo ver el chat. A ver, tengo que salir y ver porque yo estoy en el celular, con el celular. Ok, sal un momento y lee la pregunta, la respuesta. Es una que está en tu privado. Al menos ya lo tienes hecho y sabes cómo defenderte en esa materia. Ok. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Minimizar emociones. Minimizar emociones. ¿Cómo ves esto de las emociones minimizadas? ¿Puedes explicarlo un poco? Porque está diciendo, es como que no se está enfocando en lo que siente ya en ese momento, sino decirle, ya no deberías sentir esto, porque ya tienes este plus, ¿no? Y darle menos importancia hacia su emoción. Ok. ¿Alguna otra sugerencia que también podría ser? Esa respuesta tiene una frase clave que demarca, que apunta a una respuesta. Intenten identificarla. También puede ser distraer. Ok, ¿cómo? Explícalo. Porque le dice, tú eres buena en eso, o sea, ¿para qué te vas a dar problemas? Bueno, parece, ¿no? Ok. No, pienso que no es distraer. Tal vez da consejos, ¿Dónde está el... porque le dice, en vez de enfocarte en esto, enfócate en esto. Pero no Tal. dice la respuesta.
Ya están haciendo interpretación. Tienen que escuchar la respuesta. La respuesta dice, Jorge, ¿puedes repetir la respuesta? Sí, por favor. Jorge, estás con el micrófono apagado. Disculpa. Al menos ya lo tienes hecho y sabes cómo defenderte en esa materia. Ok, ¿dónde está el consejo ahí? En que ya lo tienes hecho, primeramente. Pero... Un apoyo moral. Apoyo moral. Ya, pero... A veces educar, porque trata de sacar aquí algo que la persona tal vez no ve, es haga algo bueno y la educa y le quiere aportar con algo. ¿Dónde está el bien en eso? Exactamente. Me parecía lo mismo, yo iba a decir lo mismo, Edu. Exactamente, pero esto es como bien dijeron al principio. ¿Cuál fue la primera razón? Minimiza y las emociones, minimiza las emociones. Y eso está bien, eso creo que para todos quedó claro, ¿sí? Ok, la segunda era educa y persuade. ¿Por qué? Porque trata de enseñarle algo. Dice, mira, por lo menos ya sabes esto. Ya estás preparada para cuando te toque defender esa materia, ya la sabes. Si bien no tienes la calificación de este examen, pero ya sabes de esta materia. Entonces, eso es como tratar de persuadir a la persona a través de lógica, del uso de la razón. Y esto no solamente no es una respuesta empática, sino hasta puede llegar a ser violenta, agresiva, digamos, emocionalmente hablando. ¿Okay? Porque cuando nosotros tratamos de usar la manipulación o la persuasión por lógica o por emoción, nosotros empezamos a ser agresivos con las otras personas, pero en un aspecto emocional. Y esto es peligroso porque la persona ni siquiera se da cuenta que tú estás manipulándola y también aprende a ser dependiente de ti. O sea, la estás subyugando así a tu lógica, a tu raciocinio, y no le enseñas a ser independiente. Pero como la respuesta también dice, al menos, esto ya les tiene que indicar que es una respuesta simpática. La simpatía dice, al menos rescatamos esto. Pero tus emociones del momento no importan, por lo menos ya sabes esto. ¿Me dejo entender? Así que la simpatía y la minimización de emociones siempre van de la mano. La simpatía minimiza lo que sientes para alentarte con algo que ya sabes o con algo que ya tienes, que ganaste, se puede decir entre comillas, ¿sí? Pero está esta otra manera que es la educación ilógica, que es cuando tú persuades a la persona y eso ya no es solamente no empática, sino que también puede llegar a ser agresiva. Se usa mucho, por ejemplo, con los niños para persuadirle de no hacer o pedir alguna cosa. Y a veces para eso incluso le llegan hasta mentir. ¿Ok? Entonces, eso son respuestas que nosotros tenemos que ser conscientes en nuestro cerebro, porque son maneras de cómo nosotros o somos esclavizados o nos esclavizan a nivel emocional o intelectual, porque nos creemos inferiores en conocimiento de una persona. ¿Me dejo entender? ¿Por qué nos sirve entender esto? Porque nuestra función como sacerdote, se puede decir, es llevar un mensaje, pero donde las personas se sientan libres de poder decidir y donde tienen que llevar un mensaje de liberación en cierto aspecto, ¿sí? Y en este aspecto, el mensaje de liberación consiste en que la persona sea capaz de tomar la decisión por sí misma. Yo justo ayer hablaba con Marco de una persona que me escribió al chat y me metió a un grupo y yo le digo, bueno, yo saludo a todos los del grupo y le pregunto quién es el creador de este grupo porque habían como
10 administradores. Entonces, yo no sabía quién de todos ellos había creado el grupo. Entonces pregunto, ¿y cuál es el objetivo del grupo y por qué yo estoy ahí? Porque si bien conocí a algunas personas, no eran todas. Y la persona me escribe a mi privado y me dice, es para que te defiendas. Y yo, ¿defenderme de qué o de quién? Sí, tienes que defender el mensaje y todo esto. Y yo le digo, ¿por qué? Porque esta persona está atacándote. Y yo decía, pues no tengo por qué defenderme. La persona es libre de pensar y decidir lo que él quiere y los otros son libres de ver si le creen o me escriben a mi privado y me dicen, así son las cosas, es cierto, me preguntan, me cuestionan y buscan por sí mismos la verdad. No pienso que en muchos casos nosotros necesitamos defender las cosas, pero necesitamos entender cómo funcionan. Esa persona con toda la intención de ayudarme a que, se puede decir, mi reputación sea protegida o defendida, intenta meterme en una situación donde yo me pongo como que bajo el criterio de la persona. Mi opinión o mis creencias tenían que estar, ser defendidas o verificadas por esta persona. Yo digo, ¿por qué tengo que hacer esto? Yo no creo que en esta persona haya sabiduría. Entonces, ¿por qué yo tengo que subyugar mi juicio bajo su supervisión o bajo su criterio? No existe razón. Pero cuando nosotros tenemos claridad en la mente, podemos dar una respuesta de esta y dejar que la persona, si quiere seguir hablando, que hable, si quiere seguir haciendo algo, que lo haga, es libre. Al final son los frutos lo que vemos y lo que determinan quiénes somos y qué somos. ¿Ok? Y esto también yo le dije a la persona, si me permite y si usted acepta un consejo de mi parte, usted tome estas medidas y vele por usted mismo. No se preocupe de tratar de salvar a esa persona o a mi persona cuando usted ni siquiera está seguro de su misma postura. Entonces es importante que tú puedas mostrar tu postura con un juicio y dejar que la persona, a pesar de que le intentes ayudar, tome la decisión por sí misma. Ahora, voy a tocar un poco el punto que Diego mencionó. Cuando nosotros contamos una historia, tenemos toda la mejor intención de hacerle entender a la persona las consecuencias o los posibles riesgos. Pero en esto estamos entrando en un estado de dependencia. Hacemos a la persona dependiente de nosotros, de nuestra experiencia. Y ya habíamos hablado de esto, ¿no? Cada persona vive la experiencia de manera diferente porque es un mundo diferente, es un carácter diferente y son situaciones diferentes. Las personas con las que se asocian son muy diferentes a las personas de nuestra historia. Reaccionan diferente. Entonces, un mismo remedio no puede ser igual para todos los pacientes, no pueden recetar el mismo medicamento. Por ejemplo, en el asunto del COVID, a Marco le recetaron tomar ibuprofeno y a mí me recetaron tomar paracetamol. Yo decía, no puedo yo tomar paracetamol porque yo soy alérgica. Ah, bueno, entonces tómese un Dioxadol. Pero no me podían recetar ibuprofeno. Entonces se dan cuenta que para cada paciente existe una medicación diferente. Aunque sean la misma enfermedad por la cual se estén vacunando, la misma vacuna, la misma dosis que están recibiendo, tienen que tener una medicación diferente. ¿Por qué? Porque la persona es un organismo diferente y reacciona diferente. Entonces, puede que nuestras respuestas, nuestras intenciones sean las mejores, pero tenemos que ser conscientes de cuál es la necesidad de la persona, no la nuestra. ¿Me dejo entender? Ok, Marco envió algunas otras respuestas, algunas, ¿sí? ¿Ya no? Ok, si no les envío, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ustedes, en base a su respuesta, cuando ustedes dan ese tipo de respuestas en alguna otra situación, a veces la persona les va a reaccionar a esto. Como en el caso de Diego, por ejemplo. No estoy diciendo que Diego reaccionó, pero voy a usar ese ejemplo.
que cuando decimos que nuestras historias intentan ayudar a una persona. ¿Qué pasa cuando una persona, tú le enseñas o estás recibiendo empatía y te das cuenta que de la empatía te está pasando a dar un consejo o te está dando una orden de qué deberías hacer? ¿Cómo nosotros manejamos esto? ¿Cómo manejamos la reacción de la persona cuando se da cuenta que no vas a seguir el consejo? ¿Nos ofendemos? ¿Nos sentimos tal vez como desvalorizados, menospreciados? ¿Cuál es la reacción que tenemos? Ahí sí quiero escuchar sus opiniones. Cada uno me da una experiencia en base a la respuesta que más o menos tiene. Iris, Creo que, empezamos con... Adelante. creo que Perdón, al no Max. recibir empatía uno se siente como que no toma en cuenta lo que está sintiendo o no sé, o es como que siente que su problema es muy grande y que los demás no lo comprenden de alguna forma y eso no ayuda a uno a sentirse mejor. Ok. Pero en el caso que tú des una empatía y te des cuenta que la persona no está siguiendo tus consejos, o sea, no tiene intención de seguirlos, porque se dio cuenta que estás dándole un consejo y no empatía. ¿Cómo te sientes tú que sos la persona que das el consejo? Ah, vale, vale. A ver. Diría que empiezo a ver como que el problema de la otra persona como una excusa, porque es como que, a ver, yo te estoy dando la solución y si no me haces caso es por tu elección, algo por ahí tal vez es como yo me sentía. ¿Y qué es esto? ¿Qué tipo de respuesta es esta? Es de juzgar o criticar. Yo quiero que ustedes se den cuenta. Ok, en el caso de Brian es de juzgar y criticar. No me voy a adelantar, así que la vamos a hacer más lento entonces el proceso. Iris, tu respuesta. ¿Qué pasaría si la persona a la que le estás, en este caso Marco, que te contó esa historia mía, y tú le das esa respuesta que le diste, y te das cuenta que Marco o sea, medio que no le presta mucha atención a tu respuesta? ¿Cómo te sientes tú? Yo diría que pasará por alto. Ok, pasada por alto. Ignorada, entonces. Sí. Ok. Y cuando te Estaba sientes distraído y no, o que estaba distraído mientras me hablaba y no captó lo que se le dijo, a lo mejor un problema en el momento y no, aunque yo le hablaba, él no lo percibió. ok, A ¿y veces, cuál es ¿vale? termina la frase? No, eso, que a lo mejor estaba distraído mientras le hablé, o que simplemente lo pasó por alto. Ok, No le interesó la respuesta. ok. ¿Qué es eso lo que acontece con Iris entonces? Los demás. Fíjense qué fue lo que pasó por su mente de ella. En su mente de ella pasó, como vio que Marco no le estaba prestando atención, pasó, a lo mejor está distraído y no me está prestando atención. ¿Qué es esto? ¿Qué Ah, respuesta es?
está bueno. Ah, ya, ella entonces está evitando también sus propios sentimientos porque ella está como que haciendo un juicio, pero no sabe si es verdad. Y ella obviamente evita así sentirse mal también. Puede ser. Bien, le diste al clavo. Ella está minimizando sus sentimientos en ese momento y como segundo lugar, lo que está haciendo es justificarse. Y para justificarse va a empezar a justificar a Marco. Tal vez está distraído. Pero lo que hace es que esa justificación niega lo que ella siente. Es una manera de protegerse, pero que tampoco es sana. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue diagnosticar a Marco distracción o falta de atención, falta de interés. Y esto hacemos constantemente con las personas. Nosotros diagnosticamos para justificar. Ah, es que se enferman. Hay que entenderla. Ah, es que es esto. Pero es simplemente para no decir qué mal te hizo sentir. ¿Se deja entender? ¿Se ve esto? Perdón, pero di dos respuestas, no una sola. O él estaba distraído y no captó lo que yo le estaba diciendo, o la otra parte me pasó por alto, me ignoró, quiso ignorarlo. Ok, pero las dos se llegan a lo mismo. ¿Te das cuenta? Las dos. Tú justificaste, o sea, es la misma respuesta, solo que una es más honesta y la otra es más disfrazada. Nosotros podemos decirlo con educación, pero es la misma respuesta. Te ignoró, te pasó por alto. Ahora, educadamente, tú dices, ah, es que estaba distraído, para no quedar mal con la persona. Pero si la persona no te cae, entonces dice, simplemente me ignoró. ¿Te das cuenta? Y a veces estas son las maneras como nosotros nos justificamos o nos escondemos en nuestro sentimiento las autoridades, por ejemplo, con nuestros papás, con nuestros líderes, con nuestros ancianos, tal vez porque es anciano, tú dijiste, ah, no, estaba distraído, prefiero pensar así de pensar que me ignoró, porque si tú dices me ignoró y es el anciano, tú vas a decir, pero ¿qué clase de anciano es que y me ignora a su oveja? ¿O te das cuenta? Entonces, tú para no entrar en ese dilema dentro de ti misma, tú disimuladamente te calmas y te dices, estaba distraído. Y te justificas y no hablas con él de cómo te hizo sentir. Cuando en realidad deberías decirle, ¿entendiste lo que te dije? ¿Me prestaste atención? Siento que no me estás atendiendo. Tal vez podrías enfrentar la situación de esa manera, pero lo que hiciste es la misma. Las dos respuestas son la misma, solo que una es abierta y la otra está camuflada de educación. Perdón, Solange. Y tal vez yo respondí desde mi perspectiva, porque a veces a mí me ha tocado, ¿no? Que he hablado con alguien y me está hablando y en el momento yo no estoy concentrada. ¿No te ha pasado o no le ha pasado a ninguno aquí? Que se está hablando con una persona y esa persona es posible que esté en otro lugar. El cuerpo está ahí, pero la cabeza no. Y entonces es posible que lo que me estás diciendo yo no lo recibo. Y a lo mejor no responda a tu pregunta, o si respondo otra cosa, porque era que no. Y la otra, que me ignoró, prefirió ignorar lo que le dije. La veo como dos respuestas muy diferentes. Entiendo que hay situaciones donde realmente tú no estás con la capacidad de escuchar porque tienes tus propios problemas. ¿Me vas a entender? Pero la manera es como, no importa de si estás o no estás, la manera, lo que quiero enfatizar aquí o resaltar es cómo tú te escondes de esa realidad, cómo te escondes tus sentimientos de esa realidad. Por ejemplo, en este caso, que tú no estés atenta o él no haya estado atento a ti, porque estaba pensando en lo que me pasó y cómo me siento,
él no estaba presente al escuchar tu respuesta, ¿sí? Pero, ¿cómo tú, la situación es cómo tú lidias con esto cuando la persona no está presente? Y lo que tú respondiste, aunque tú lo pienses ahora, es lo primero que vino a tu mente y esto es lo que realmente actuarías en tu estado natural. O sea, así sin pensarlo, hubieses pensado esto también. Tomándote más tiempo, igual hubieses llegado a lo mismo, porque ese es tu cerebro rápido que te llevó a este estado. ¿Conoces eso, Iris? Sí, conozco, pero lo que te quiero decir es que a veces no podemos generalizar y darle una respuesta, ¿cómo se dice? Encasillarlo todo con una respuesta, sino que hay excepciones. Hay excepciones. Para mí hubiese sido más fácil que Marco te hubiese dicho, mira, estoy muy preocupado por Solange y no tengo cabeza para pensar en esto. Entonces, esto es una manera de evadir lo que tú dijiste, pero con honestidad. O sea, él te está diciendo básicamente, mi cabeza no está aquí, está allá con Solange. ¿Te das cuenta? Y eso se llama, eso es parte de ser honesto y también se llama que puede estar recibiendo de ti una empatía silenciosa para él, que bastó simplemente con que tú lo escuches, aunque no hayas dicho nada, hubiese sido para él, es más valioso para él. ¿Me deja entender? Por eso, pero yo lo que estoy analizando es la manera en cómo nosotros percibimos la respuesta hacia nosotros. ¿Qué es lo que hacemos con esa información que nos dan una respuesta? Y trato de mostrar esto que nosotros tratamos de esconder porque nos sentimos mal, porque como les dije, internamente somos muy frágiles, muy flacuchos, se puede decir. Y esto nos avergüenza. Y una manera de protegernos de la vergüenza, pues es disimular o justificar las cosas. Las mujeres, por ejemplo, que son abusadas, ellas justifican esto porque hay amor o porque tienen hijos, pero están justificando lo tonta, digamos, en realidad lo tonta que fueron en permitir que otra persona la subyugara a ese nivel. Y ahora están tan bajoneadas que no pueden salir de esa situación y prefieren vivir justificando. Y hasta te dicen, no, pero me quiere, me compra esto, me trae esto, me lleva a este lugar, a este otro lugar. Y esa es la manera de esconderse. ¿Te das cuenta? Y esas reacciones son las que nos indican cuán vulnerables somos ante ese tipo de situaciones. Tú, por ejemplo, serías muy vulnerable cuando una persona rechazase tu consejo. Es lo que por lo menos ahora yo puedo percibir. Te sentirías bastante ofendida en esa situación. Ahora pues dice que no, pero ahora lo que yo vi tu reacción, esto nos dice esto. ¿Me deja entender? No, porque es que por ejemplo, si uno habla con una persona y le da un consejo, si quiere lo acepta, porque es que de un adulto. Si quiere lo acepta y si quiere lo deja, porque no pasa nada. Esto es como tu cerebro lo entiende. Pero como tú interiorizas esta información, no es así. Esto lo ves por cómo reaccionan las personas. Y la conducta es la manera en cómo las personas expresan lo que realmente son de dentro, o tienen dentro, sienten dentro. Independiente de lo que tengan aquí, o sea, de lo que entiendan, que si yo un consejo, yo lo puedo bien seguir o rechazar, digamos, ¿no? Claro. Conducta la que refleja es cómo realmente tú te sientes cuando rechazan tu consejo, en este caso. Y para no sentirte mal, tú vas a justificarlo. ¿Qué es lo que pasó?
¿Te das cuenta? Solo... No me había dado cuenta, ¿no? De que me siento mal de que cuando no se acepta mi consejo. Porque es que el otro no está obligado, Solange. Nosotros sí damos un consejo cuando solemos dar lo que no estamos llamados a estar dando consejos. Es si el otro lo quiere aceptar, sí o no. Y eso que estás diciendo está bien, porque te das cuenta aquí en situaciones como esta, que la empatía no solamente beneficia a la persona a la que tú empatizas, te ayuda a conocerte a ti, en preguntarte, ¿por qué me ofendo? ¿Por qué me hizo mal el hecho que me ignore? ¿Te das cuenta? Ahí ya te lleva a un conocimiento de ti mismo. ¿Te diste cuenta, no? Los demás ¿se dan cuenta de esto o tienen alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una preguntita. Entonces, cada vez que nosotros damos una respuesta no empática a la otra persona y recibimos cierto rechazo de esta respuesta no empática, esto causa en nosotros un sentimiento que también se refleja como las respuestas no empáticas, ¿no? Como analizar, evitar o distraer o contarnos a nosotros mismos una historia para justificar ese sentimiento. De esa forma funciona, ¿no? Sí, ¿por qué? Yo no sé si tú has visto niños, has observado, a mí me encanta mucho observar el carácter de los niños, pero los niños cuando no se sienten bien, hacen que el otro niño se sienta mal. Te vas a dar cuenta, tú le reprendiste porque derramó agua. Y si el otro niño derrama agua, lo reprende aún más fuerte, lo hace sentir más mal que como él se sintió. Pero tipo causa y efecto, ¿verdad? Exactamente, es causa y efecto. ¿Por qué? Porque él está reflejando una herida que se le hizo cuando se le reprendió y no fue reprendido correctamente. Pero el adulto no puede hacer esto con otras personas porque la otra persona le va a responder como se merece, más aún si no es cristiana. ¿Te das cuenta? O si no es esas personas respetuosas, sino que es una persona de esas altaneras que te dice y te dice las cosas como son. Lo que hace el adulto es de quitársela consigo mismo y comete esa agresión emocional consigo mismo. Y esa persona, ese ser interno que tú eres, este es el que se desintegra, porque le estás dando duro a esa persona, a tu yo interno. Tú no puedes desquitarte con otra persona porque otra persona te va a responder como obviamente cualquier persona con sentido común. Pero lo que haces es con alguien más frágil, más débil. Y ese es tu yo interno, que no se puede defender a no ser que tú reacciones. Junto a ese ejemplo se me vino más o menos algo que me contaron con respecto a cuando un niño se siente dolido o comete un error, es como si tuviera una bolita. Y tener la bolita es como una forma de sentirse mal y necesita pasar la bolita a otro lado o botarle a otro niño, ¿no? Y en el caso cuando somos adultos, no podemos pasar la bolita a otra persona para calmar ese sentimiento de dolor. Pero en vez de ver la bolita o intentamos hacer malabares con la bolita con tal de evitar distraernos o no enfrentarla, se podría decir. Esto mismo. Lo que haces es desquitarte contigo mismo. Y ahí es donde tú empiezas a hacerte daño, empiezas a amargarte y todo. Porque yo no sé si ustedes han escuchado esa frase, pero el perdón más difícil de obtener no es el que Cristo te puede dar o el que tus amigos te puedan dar en caso de que los hayas ofendido, es el que tú mismo te puedes dar. Y este es muy difícil de alcanzar, porque tú en realidad no te perdonas, o sea, sabes que no te tienes que hacer daño, pero estás tan frustrado, no saber cómo expresar lo que sientes, que lo único que haces es hacértelo a ti mismo. Y esto es lo que genera amargura en el corazón de las personas, o el resentimiento. Y esto hace también, te torna una persona inepta para relacionarte con las demás personas. Siempre que asimiles una situación similar, vas a terminar cayendo en lo mismo. Ok, bien.
Vamos con la respuesta de Matías. Matías, ¿tienes una pregunta? Oh, es un dilema porque ahora, si yo quiero empatía, tendría que buscar gente que conozca, que sabe dar, porque si no va a ser un caos. Aquí está, en ese tu dilema que acabas de plantear, está la clave en que tú entrenes. Si tú eres consciente de lo que te afecta, de tu sentimiento herido y tu sentimiento, tu necesidad, entonces tú, aunque hables con las personas más o menos empáticas que te puedas encontrar en el mundo, no te va a afectar porque te van a enseñar algo. En realidad, cada persona te enseña algo, pero tú no puedes percibir esto porque estás cerrado dentro de tu propia idea. No necesitas rodearte. Eso que tú acabas de plantear, de rodearte de meterte en una burbuja donde todo sea perfecto, no existe. Tu burbuja tienes que ser tú. Tú tienes que entender las cosas, cómo funcionan en tu mente, y eso va a ser perfecto tu ambiente y tú vas a poder irradiar tranquilidad y paz alrededor. Pero no puedes esperar entrar en un mundo perfecto donde todo te sea fácil. Esa es una vida muy cómoda. De hecho, era la manera en cómo nosotros como cristianos percibíamos la religión. Queremos llegar al cielo porque ahí todo es fácil. No tengo que trabajar, tengo comida a sin fin, es un lugar lindo, cómodo, confortable, no paso hambre, frío ni nada. Ese era el concepto que teníamos. Pero hemos salido de este concepto para entender que nosotros no estamos para ser servidos, sino para servir. Y esto también al mismo tiempo, como tú dijiste, es parte del dilema, que esto es lo que causa miedo. Esto es lo que te genera esa angustia que no te deja avanzar a este paso y mostrarte cómo eres. Por eso te escondes detrás de todos los modales, detrás de todas las emociones o situaciones. Por eso te proteges. Pero al no ser honesto contigo mismo, tú no eres libre tampoco. Porque no eres dueño de ti mismo. Y si no eres dueño de ti mismo, no puedes ser una ofrenda para Cristo. Bueno, justo esa es la pregunta que tenía, ya me recordé. Y es cuando tú, en un caso que tú estás quizás mal, y tú necesitas quizás, como dice, un apoyo, pero viene otra persona que está igual, o peor, quizás, y te juntas con esa persona, pero al final terminas siendo tú el apoyo. No sé cuál sería en sí el rol, de hecho, que uno, ya conociendo esto, sería quizás el que tenga que ser el que refrene sus sentimientos para apoyar al otro, quizás. ¿No? Porque, ¿cómo sería entonces en sí? Porque hay una línea entre a veces ser egoísta, que es bueno, según lo que he escuchado algunas veces, y a veces también ser abnegado, ¿no? O sea, tú voluntariamente quizás tienes que claudicar tu propio deseo o sentimientos para ayudar a otro. Pero ¿cómo manejar eso? Porque de verdad a veces esa era mi duda, ¿no? La mejor piensa. ¿Por qué? Porque de esto se tratan estas clases, de que tú aprendas a cómo sanarte tú mismo. Si tú aprendes cuáles son tus sentimientos heridos y qué sentimiento te puede sanar, tú mismo necesitas curarte y no necesitas de una persona que te dé empatía. Tú te puedes dar una autoempatía. Tú te puedes sanar a ti mismo emocionalmente, proveerte ese sentimiento que necesitas, no depender de otra persona. Si la tienes, pues bien, aprovéchala y disfrútala. Pero si no, la idea es que tú aprendas. Y esto es clave que tú entiendas porque como sacerdotes, en la línea en la que nosotros estamos, al final, en la última dispensación, nosotros tenemos que sostenernos solos de las cuerdas. Y el sostenerte solo de la cuerda dice, básicamente dependes de ti mismo. Y si no te conoces, si no sabes identificar lo que necesitas, lo que sientes, entonces no te puedes restaurar. Si tú miras tu cuerpo, te haces una herida,
Tu cuerpo solo, si no lo curas, no pasa nada, tu cuerpo solo se va a sanar. Va a demorar tal vez, vas a sufrir dolor e infección posiblemente, pero al final se va a sanar. Porque tu cuerpo tiene un sistema de autorregeneración, porque sabe cómo funciona todo tu sistema interno, tu sistema nervioso completamente. Pero en tu sistema emocional tú tienes que ser consciente de estas cosas. Si eres consciente, tú puedes sanarte a ti misma. Y no necesitar a otra persona. Y esa es la idea, que tú aprendas a manejar esto. Y es importante porque nosotros estamos en una fase crítica, la línea de los sacerdotes, donde dependemos de nosotros mismos. Y tenemos que aprender a conocernos y sabernos restaurar, ser nuestros propios médicos. El adventista es médico misionero por fundamento, se puede decir. Se les dio esas verdades hace mucho tiempo, pero no se sabe curar a sí mismo. Y enseña a curar a muchos. Marco. Sí, pero yo estoy pensando en una situación. Si yo tengo un problema con otra persona y quiero resolverlo y la otra también, a veces no es posible resolverlo yo o la otra persona tampoco. A veces se necesita una tercera. Se necesita una ayuda. De ahí viene la justificación, la necesidad de psicólogos, por ejemplo, o de otras personas que pueden dar dirección y entrar y ayudar. No sé, pensé que entendí un poco así en esa dirección también, Matías. Entonces hay una necesidad o hay una justificación también para una ayuda externa, tercera persona. Ok, y eso está correcto, porque cuando una relación se quebra, esta persona hizo mal, esta persona también, se ofendieron, se separaron. Para restaurar esta relación no basta estas dos personas, tiene que haber un intermediario, un mediador, que es la persona que restaura la relación. Porque esa persona va a ir a defender su postura, y esta es su postura. Y si, digamos, planteando una situación imaginaria, que esta persona diga... ¿Cómo? Está con el micrófono encendido. Ok. Suponiendo una situación imaginaria, no pasa nada. Que esta persona esté dispuesta a defender su posición, pero esta persona diga, yo no voy a defender mi posición. Solo quiero hacer las paces con esta persona. Y lo que va a hacer esta persona es jugar a la opinión de esta persona. Y va a quedar debajo. ¿Esto es una relación sana? Eso no es una relación sana. No, no. No, porque no hay igualdad. Si ocurre lo mismo al revés, igual, no existe igualdad. Para que esta relación sea igual, ambas personas necesitan ceder. Y para que cedan, un mediador tiene que hablar. Siempre es el medio. Y ahí consiste, este concepto que Marco acaba de plantear no es cerrado, es verídico, es correcto, pero tienes que saber, si tú identificas tu problema y sabes cuál es tu necesidad, entonces tú buscas ese mediador. Buscas o el psicólogo o buscas a tu pastor o tu mejor amigo que es de confianza y te puede ayudar a solucionar este problema. Tú buscas cómo sanar, cómo solucionar, pero no trates de hacerlo por ti mismo en cuanto a una relación de dos personas. ¿Te das cuenta? Matías. Claro, pero entonces las dos personas tendrían que estar de acuerdo también en hacerlo, ¿no? Ahí juega mucho el papel del mediador. El mediador no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona en la cual uno de los dos confíe demasiado o los dos confíen. O sea, la sabiduría del mediador es clave en esto. Marco. Pero como dice Matías, los dos tienen que estar de acuerdo. Quizás ni siquiera llegan al mediador, ¿no es cierto? Si la otra persona, una de los dos no quiere. Entonces, eso hemos dicho desde el inicio, no cada persona quiere ayuda, ¿ya? Y eso es parte también de
de las situaciones. A veces una persona no quiere solucionar o no tiene esperanza o ahí nomás no se puede forzar, obviamente. Esto es importante. Tú no puedes forzar a la persona a solucionarlo independiente que tú quieras mucho restaurar esa relación. Es una situación. Tienes que darle el tiempo. Si ofendiste a una persona, tienes que darle el tiempo para que esa persona sane por sí misma. Hasta que sane y esté dispuesta a hablarlo, a veces pueden pasar meses, años. Yo tenía un problema con una persona que duró 14 años, que yo dejé de hablarle. Entonces yo te digo, a veces sanar te lleva mucho tiempo. Y te lleva mucho tiempo, ¿por qué? Porque no eres honesta contigo misma. No puedes, o sea, en mi caso fue el hecho de reconocer para mí que lo que es la ofensa fue realmente insignificante. ¿Me dejo entender? Y fue algo que yo no aceptaba para mí misma. Hasta que yo acepté que la ofensa no era significante, yo no podía conciliar la idea en hablar con esa persona. Entonces, a veces es esto, tú tienes que sanar personal. Cuando estés bien, entonces vas a estar apta para entender a la persona, si quiere hablar contigo o si no quiere hablar contigo. Y si quiere hablar contigo, pues has de buscar un mediador, quien te ayude a entender. A veces el mediador ni siquiera tiene que estar presente. Puedes decirle, mira, conversé con una persona, esta persona me mostró esto, me hizo notar mi error y tal vez ambos cometimos errores, tal vez no sé cómo la persona mediador te pudo haber ayudado, pero tú le puedes mostrar cómo es que llegaste a entender la situación. Hay personas que les cuesta años entender la situación o reconocer que fueron ellos el problema y no la otra persona, pero que por años se dijeron, esa persona es así. ¿Te das cuenta? Y esto solamente va a funcionar si tú te conoces como tú eres. Y eres honesto. Pues bien, ¿hay más preguntas? Si no, por hoy terminamos. Me deben Matías, Jorge y Giovanna sus respuestas. Después, pero creo que hoy toca la clase con Colombia.